Hola, hoy voy a explicar de manera sencilla qué es la neurosis, cuáles son sus características principales, sus causas y los tipos más frecuentes. También veremos cómo se diferencia de la psicosis y cuál es su tratamiento. La neurosis es un trastorno psicológico en el que la persona experimenta ansiedad, miedos o conflictos internos que no logra resolver. Lo importante es que, a diferencia de la psicosis, la persona no pierde el contacto con la realidad. Sabe que algo no está bien, pero no logra manejarlo. Entre las características más comunes encontramos la ansiedad persistente, la inseguridad, la dificultad para manejar emociones y conductas repetitivas o evitativas. A pesar de estos síntomas, la persona puede seguir cumpliendo sus actividades diarias. Las causas de la neurosis están relacionadas con conflictos internos que generalmente se originan en la infancia. También influyen experiencias traumáticas, un ambiente familiar rígido o emocionalmente impredecible y el uso excesivo de mecanismos de defensa. Todo eso crea tensiones que, con el tiempo, se expresan como ansiedad, fobias u otros síntomas. Ahora voy a explicar los mecanismos de defensa, que son procesos psicológicos inconscientes que usamos para protegernos de emociones o pensamientos que nos resultan dolorosos, amenazantes o difíciles de aceptar. No los hacemos a propósito, simplemente aparecen para reducir la ansiedad. Rombo azul pequeño: represión. La represión consiste en bloquear pensamientos, recuerdos o emociones que generan angustia. Por ejemplo, alguien que no recuerda un evento traumático porque su mente lo mantiene fuera de la conciencia. Rombo azul pequeño: negación. En la negación, la persona rechaza o ignora una realidad que le resulta dolorosa. Como cuando alguien se niega a aceptar un diagnóstico o una pérdida. Rombo azul pequeño: proyección. Aquí, la persona atribuye a otros sus propios sentimientos o deseos. Por ejemplo, alguien que siente envidia, pero afirma que los demás le tienen envidia a él. Rombo azul pequeño: racionalización. La racionalización consiste en justificar con explicaciones lógicas algo que en realidad tiene un origen emocional. Es decir, inventar razones para no enfrentar el verdadero motivo. Rombo azul pequeño: regresión. La regresión ocurre cuando la persona vuelve a comportamientos más infantiles para sentirse segura. Como un adulto que grita, llora o se comporta de forma impulsiva ante una situación de estrés. Rombo azul pequeño: desplazamiento. Es dirigir un sentimiento hacia un objetivo más seguro. Por ejemplo, enojarse con un familiar cuando en realidad la molestia viene del trabajo. En resumen, los mecanismos de defensa nos ayudan a manejar el estrés emocional, pero cuando se usan en exceso pueden contribuir a la aparición de la neurosis. Existen varios tipos de neurosis. La neurosis de ansiedad, donde predomina el miedo y la tensión constante. La neurosis fóbica, en la que la persona siente miedo irracional hacia objetos o situaciones específicas. La neurosis obsesivo-compulsiva, caracterizada por pensamientos repetitivos y conductas compulsivas. La neurosis histérica, que se expresa mediante síntomas físicos o disociativos, y la neurosis depresiva, donde hay tristeza persistente y culpa. La primera es la neurosis de ansiedad. Aquí, el síntoma principal es una sensación constante de angustia, preocupación o tensión sin una causa concreta. La persona siente que algo malo va a pasar, incluso si no hay motivos reales. Los síntomas pueden incluir palpitaciones, sudoración, nerviosismo, dificultad para concentrarse, sensación de peligro constante. Ejemplo: una persona que vive con miedo a equivocarse en todo momento y se preocupa exageradamente por situaciones comunes, como llegar tarde o cometer errores mínimos. Aunque sabe que exagera, no puede controlar esa sensación. La segunda es la neurosis fóbica. Aquí aparece un miedo intenso, exagerado e irracional hacia un objeto, lugar o situación. La persona sabe que su miedo es absurdo, pero aún así siente una ansiedad muy fuerte. Lo más característico es la evitación. Ejemplos de fobias comunes: miedo a los lugares cerrados, miedo a los perros, miedo a hablar en público, miedo a los espacios abiertos. Ejemplo: alguien que evita subir a un ascensor aún sabiendo que es seguro. Prefiere subir 10 pisos por las escaleras para no sentir el miedo. La tercera es la neurosis obsesivo-compulsiva. Aquí aparecen dos elementos: obsesiones y compulsiones. Obsesiones: pensamientos repetidos, intrusivos y molestos. Compulsiones: acciones repetitivas que la persona realiza para disminuir su ansiedad. Aun cuando sabe que es irracional, no puede dejar de hacerlo. Ejemplo típico: una persona que teme que la puerta quede abierta y revisa varias veces antes de salir. O quien siente la necesidad de lavarse las manos continuamente por miedo a los gérmenes. La cuarta es la neurosis histérica, que puede manifestarse de dos formas: rombo azul pequeño conversiva. Aparición de síntomas físicos sin causa médica, como desmayos, temblores, parálisis momentánea,
Pérdida de la voz. Estos síntomas suelen aparecer después de un conflicto emocional fuerte. Rombo azul pequeño disociativa. Alteraciones en la identidad, memoria o percepción. Ejemplos: no recordar ciertos eventos. Sensación de estar desconectado del cuerpo. Episodios donde la persona no sabe cómo llegó a un lugar. Ejemplo: alguien que, después de una discusión muy intensa, pierde la voz temporalmente o sufre un desmayo sin causa médica. La quinta es la neurosis depresiva. Aquí predominan los síntomas afectivos: tristeza persistente, culpa excesiva, autoexigencia, sensación de inutilidad, falta de energía, pérdida de interés. A diferencia de la depresión profunda, en la neurosis depresiva la persona reconoce su malestar y suele funcionar en lo básico, pero cargando una tristeza constante. Ejemplo: una persona que cumple con su trabajo y con su familia, pero por dentro siente frustración, cansancio y pensamientos negativos continuos. La diferencia clave es esta: rombo azul pequeño en la neurosis. La persona reconoce que tiene un problema. Sabe que sus miedos o ideas son exageradas. Mantiene una vida relativamente funcional. Rombo azul pequeño en la psicosis. La persona no reconoce que está mal. Cree firmemente en ideas falsas, delirios, o escucha voces que no existen, alucinaciones. Su vida diaria se ve gravemente afectada. Ejemplo comparativo. Por ejemplo, una persona con neurosis puede sentir miedo exagerado a hablar en público, pero sabe que ese miedo no tiene sentido. En cambio, una persona con psicosis puede creer que la gente la persigue o escuchar voces que le dan órdenes. Para concluir, la neurosis es un trastorno donde predominan la ansiedad, los miedos, las obsesiones o los conflictos internos, pero sin pérdida del contacto con la realidad. Cada tipo de neurosis se manifiesta de una forma distinta, ya sea a través de fobias, pensamientos repetitivos, síntomas físicos o tristeza persistente. Aunque la neurosis genera malestar, la persona mantiene su funcionalidad y es consciente de que algo no está bien. Por eso, con apoyo psicológico y, en algunos casos, tratamiento médico, es posible mejorar significativamente, comprender el origen del conflicto emocional y recuperar el equilibrio. En resumen, la neurosis no significa locura, sino un modo de expresar tensiones internas que pueden ser trabajadas y superadas con el acompañamiento adecuado. Gracias por ver este video. Espero que la explicación sobre la neurosis y sus tipos te haya sido clara y útil. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.